Tenía 18 años cuando empezó, no con un nombre, ni siquiera con un pensamiento que pudiera explicar. Solo este dolor, sutil al principio, silencioso, como algo presionando justo debajo de la superficie, esperando a ser notado. No se lo dije a nadie. Por supuesto que no. ¿Cómo le dices a alguien que no estás seguro de lo que quieres? Solo que necesitas algo que te ayude a conciliar el sueño. Así que lo compré. Mi primer juguete, una cosa rosa suave, lo suficientemente pequeña como para esconderla en mi cajón. Ni siquiera esperé. Esa noche cerré la puerta, apagué las luces y lo apreté contra mí, como si estuviera conteniendo la respiración bajo el agua. Y luego lo solté. No tardé mucho. Arqué la espalda. Respiré con dificultad. Y así, mi cuerpo encontró algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Al principio era una vez a la semana, luego 2 veces, luego cada noche. No lo consideraba una adicción, solo un ritual, como cepillarse los dientes. Mis dientes o cerrando la puerta con llave. Una mano bajo las sábanas, el zumbido en la oscuridad. Una liberación. No tuve que explicar. Música, luces tenues se atenúan. Solo yo y el ritmo. Aprendí de memoria. Sabía cómo respirar, cuándo arquearme, dónde presionar. Susurré en la oscuridad, suaves sonidos que nadie más oiría jamás. Y cuando terminaba, me quedaba quieto, satisfecho, culpable. Solo cuando mi madre dijo que estaba saliendo otra vez. No pensé mucho en ello. Sonrió más, usó perfume otra vez. Hablaba por teléfono tarde en la noche como un adolescente. Entonces, de repente, él estaba allí. Su nombre era Jake. Apareció un sábado por la mañana, con una maleta en una mano y una bolsa de comida en la otra, como si hubiera estado viviendo con nosotros durante años. Lo observé, desde lo alto de las escaleras, con los brazos cruzados, con respeto al corazón. No era lo que esperaba que sería. Suave, amigable, olvidable. Él no era Jake, estaba sereno, alto, de complexión firme como un hombre que solía trabajar, con las manos, el pelo cortado con sal y pimienta, una mandíbula cerrada que podía guardar un secreto, ojos del color del acero desgastado, y cuando él hablaba en voz baja, calmada y controlada, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una lenta atracción peligrosa que no quería nombrar. Me dije a mí mismo que era solo curiosidad, una reacción al cambio, una defensa. Empecé a notar cosas. La forma en que se movía, la forma en que sus camisas se le pegaban a la espalda. Después de entrenar en el garaje, la tenue línea de un tatuaje que se curvaba bajo su manga, su olor a cedro y piel y algo que me hizo apretar la garganta. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio y yo estaba solo de nuevo, pensaba en él, no con todo color al principio, solo en indicios. Su voz en mi oído, sus manos donde solían estar las mías. El juguete rosa se sentía diferente ahora, y odié que así fuera. Era tarde. La casa se había quedado en silencio, como siempre. Puse la música suave que siempre usaba, algo lento, algo que hiciera que la habitación pareciera no ser la vida real. Las sábanas estaban frescas, mi piel estaba cálida y la alcancé. Mi rutina habitual, familiar, seguro. Mis dedos se movieron sin pensar. Yo ya estaba allí, piernas separadas, respiración superficial. El juguete zumbaba suavemente contra mí. Dejé que mi mente divagara a algún lugar. No la había dejado ir. Antes de Jake no quería pensar en él, pero la imagen ya estaba allí. Sus brazos, su voz, su mirada después de correr.
El sudor se acumulaba en el hueco de su garganta. Y entonces, sin previo aviso, susurré su nombre, apenas audible, pero real, Jake. Y entonces abrí los ojos. Estaba de pie en la puerta. Mi respiración se contuvo a mitad de un gemido. El tiempo no se congeló, quemó. Su mano se aferró al marco de la puerta. Su mandíbula estaba apretada. Pecho subiendo rápido. Debería haber gritado cubierto, pero no lo hice. Simplemente seguí yendo. El zumbido entre mis muslos nunca se detuvo. Mi cuerpo se movió con mente propia. Pesado latido, y sus ojos nunca me dejaron, ni una vez, ni asqueado, ni conmocionado, ni hambriento. Estaba mal, debería haber sido humillante, pero todo lo que sentí fue calor, agudo, bajo, profundo. Mis dedos presionaron, más fuerte. Mi espalda se arqueó y lo vi. Él no se movía, como si se estuviera agarrando a la pared solo para evitar entrar. Y aún así no me detuve. No pude. El aire entre nosotros se sentía vivo, pesado, cargado como si fuera a romperse, si alguno de los dos se movía demasiado rápido. Jake no habló al principio, solo observó. Observó cómo se movía mi mano, cómo se entrecortaba mi miedo. Respiración. Entonces, finalmente su voz rompió el silencio, baja y áspera, como si hubiera: «Dime que me vaya de». «Chelsea», dijo. «Si quieres que me vaya, dilo». Me congelé. Habría sido tan fácil decir que sí para detenerlo, antes de que la línea desapareciera por completo. Pero no lo dije. No quería que se fuera. No porque quisiera atención, no porque tuviera curiosidad, porque en ese momento, con él de pie, sus ojos fijos en los míos, me sentí vista. No como una niña, no como un error, como una mujer. Tragué saliva con fuerza. Mis dedos se ralentizaron, pero no pararon. «No quiero que te vayas», susurré apenas más fuerte que una respiración. Su pecho se elevó bruscamente. Dio un paso adelante y luego otro, lentamente, deliberadamente. Él no me tocó, no dijo ni una palabra más, pero él estaba allí, justo al lado de la cama, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de él, lo suficientemente cerca como para oler el ligero aroma a cedro y algo masculino que me aceleró el pulso. Levanté la cabeza y encontré sus ojos. Ellos estaban ahora más oscuros, más hambrientos, y sabía que él no esperaba permiso para rendirse. Se quedó allí inmóvil, como si tuviera miedo de que si se acercaba más haría algo irreversible. Pero incluso sin tocarme, podía sentirlo. Cada parte de mi cuerpo estaba alerta, piel tensa, respiración apretada, muslos cortos temblando ligeramente contra las sábanas. Estaba a centímetros de mí, y de alguna manera eso era peor que estar al otro lado de la habitación, peor y mejor. Su mirada recorrió la manta arremolinada en mis caderas, mi muslo desnudo, y luego volvió a subir para encontrarse con mis ojos. Todavía sostenía el juguete. Su zumbido era constante contra mí, pero mi mente ya no estaba en él. Estaba en él, en el comino. Sus manos colgaban a sus costados, apretadas lo suficiente para delatar la tensión, en la forma en que flexionó la mandíbula cuando exhaló lentamente. Quería tocarme, podía verlo, pero no lo hizo. En cambio, preguntó en voz baja, con cuidado: «¿Seguro que quieres esto?». Una sola pregunta, pero me estremeció, porque no era presión, era decisión, y nunca me había sentido más segura. «Sí», dije. Mi voz no era firme, pero la palabra era. Sus ojos buscaron los míos, un último momento de contención, y entonces sus dedos se movieron, solo una mano, extendiéndose lentamente como una marea que apartaba un mechón de pelo de mi mejilla. Eso fue todo.
Y aún así encendió algo en mí que no podía controlar. Sus dedos apenas rozaron mi mejilla, pero se sentía como calor, realmente vivo. Me incliné hacia él sin querer, sin importarme si debía hacerlo. Se sentó en el borde de la cama sin tocar nada, pero cerca, lo suficientemente cerca como para contener la respiración. Lo suficientemente cerca como para ver cómo subía y bajaba su pecho y lo mucho que lo estaba combatiendo. Entonces su mano se movió de nuevo por mi brazo, cruzando mi muslo, sus dedos trazando suavemente mi piel, como si lo estuviera memorizando. No codicioso, no. Apresurado, curioso, cuidadoso como yo era. Algo frágil pero no rompible, yo lo tenía contigo. Dejé escapar un pequeño sonido que no pretendía, una necesidad que no podía ocultar. Se detuvo en la cintura de mis bragas. No tiró, no asumí, solo esperé. Su voz era baja y firme. Si quieres que pare ahora, es el momento. Vocabulario, no pares. Dije por favor. Deslizó la tela hacia abajo, lentamente deliberado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, no había vuelta atrás. Estaba completamente desnuda. Bajo él. Pero de alguna manera no se trataba de estar desnuda. Se trataba de ser vista. Sus dedos rozaron la parte más sensible. Y me asinto. No bromeó. Solo observó como este momento importaba como yo. Has estado soñando con esto, ¿verdad? Él susurró. No pude mentir, no a él, no ahora, sí. Respiraba cada noche. Sus dedos se movían con más seguridad entonces, aprendiendo a leer cada escalofrío, cada jadeo. No se apresuró, no lo necesitaba. Sentí que me deshacía debajo de él, pieza a pieza, y todo lo que hizo fue observar, escuchar, responder. Me tocó como si fuera algo que valiera la pena esperar, algo que valiera la pena manejar, ¿verdad? Entonces se levantó, y me quedé sin aliento. Se quitó la camisa lentamente como un ritual. La tela se deslizó sobre su cabeza, revelando líneas de tinta, calor muscular. Todo en él se sentía deliberado, como si cada movimiento fuera una pregunta que ya había respondido. Sus manos fueron a su cinturón, pero él se detuvo. Sus ojos buscaron los míos, de nuevo. Una vez más, ¿estás seguro? No había ninguna duda en mí, ahora. Sí, Jake, estoy seguro. Sus pantalones cayeron al suelo, y lo vi completamente grueso, pesado, dolorido de necesidad. Y aún así, de alguna manera, no tenía miedo. Porque no se abalanzó, no tomó. Él se arrodilló en la cama como si perteneciera allí, como si perteneciera a mí. Una mano acunó mi rostro, la otra se guió hacia mi entrada. Lento, tan lento, jadeé mientras empujaba, pulgada a pulgada, mi cuerpo se estiraba para tomarlo. Él se detuvo solo cuando estuvo completamente dentro de mí, cuando nuestros cuerpos ya no tenían distancia para cerrarse. Y entonces juntos exhalamos. Nos quedamos así por un momento, aún respirando, dejando que se asentara. En lo que habíamos hecho, en lo que nos habíamos convertido. Él estaba muy dentro de mí. Y sin embargo, de alguna manera, sentía como si apenas estuviéramos comenzando. ¿Lo sientes? Gimió sin terminar la frase. No tenía que hacerlo. Sabía que me aferraba a él, las uñas presionando ligeramente en su espalda mientras comenzaba a moverse. No rápido, no fuerte, solo profundo. Caricias mesuradas que me hicieron sentir cada centímetro de él, cada movimiento de piel contra piel, cada promesa tácita
en el silencio entre nuestras respiraciones. Mis piernas rodearon su cintura, atrayéndolo más cerca, como si acercarme pudiera detener el dolor. Como si esto hiciera que esto se sintiera menos como caer. Sus labios rozaron los míos. Software, buscando entonces más hambriento, me besó como si intentara compensar cada vez que no lo había hecho, y le devolví el beso como si hubiera esperado años. La cama crujió bajo nosotros. El cabecero golpeó la pared a un ritmo lento que coincidía con nuestros movimientos. Y aún así, ninguno de los dos habló, porque hablar lo rompería. Y nada en mí quería que este momento terminara. Cada empuje enviaba una ola a través de mí. Placer retorciéndose, presión aguda y dulce apretando en mi vientre. Jake, jadeé, dedos clavándose. Yo no puedo. Se apartó lo suficiente para susurrar contra mi boca. Déjame ir, quiero sentirlo. Y lo hice. Todo se rompió abierto dentro de mí. Grité, cuerpo arqueado temblando, deshaciéndome. Y mientras me desmoronaba, él se aferró, empujando a través de él, cabalgando la ola hasta que su propia liberación lo encontró. Duro, profundo, lleno, gimió en mi cuello mientras se corría, todo su cuerpo presionando contra el mío como si quisiera vivir. Ahí nos quedamos así, todavía enredados, aún unidos mucho después de que los temblores se desvanecieran. Ninguno de los dos se movió. Nuestros cuerpos estaban resbaladizos por el sudor, nuestras respiraciones irregulares, pero no había prisa, ni palabras, solo calor. Piel en silencio. Yacía debajo de él, ojos abiertos, corazón palpitante. Debería haber sentido vergüenza, pero no lo hice. Me sentí cambiada, como si algo me hubieran arrebatado. Sí, pero también regresó. Mi cuerpo, mi deseo, mi poder, todo mío. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos, encontrando los míos. Había algo en ellos. No me lo esperaba. Ni arrepentimiento, ni orgullo. Algo más suave. Su pulgar rozó mi mejilla de nuevo, como si no quisiera dejar de tocarme todavía. Como si no supiera cómo. No dijo, ¿estás bien? No dijo, esto fue un error. Solo susurró, te sientes como en casa. Y casi lloré, porque por primera vez en mucho tiempo no lo sentí como un secreto. No lo sentí como un hábito que tenía que ocultar. Lo sentí como algo que alguien quería, totalmente abiertamente, imprudencialmente. Se giró de lado, atrayéndome hacia él. Su pecho subió y bajó bajo mi mejilla. Podía sentir el latido de su corazón, fuerte y firme. No hablamos. No lo necesitábamos, porque lo que viniera después, cualquier límite que hubiéramos cruzado, cualquier daño que hubiéramos hecho, este momento era nuestro, y no estábamos listos para dejarlo ir todavía. No lo hizo. Para después de esa noche, no hablamos de lo que significaba. No pusimos reglas, simplemente seguimos yendo. Empezó con miradas, y luego toques que duraron un segundo de más. Una mano en mi espalda en el pasillo. Su voz suave en mi oído, cuando nadie más podía oír. Dejé de usar mi vibrador. No porque no quisiera la liberación, sino porque nada más se sentía como él. Nada se acercó. Jake se convirtió en la parte de mi día que esperaba. Cada noche después de que la casa se quedara en silencio, escuché el crujido de mi puerta, sus pasos, su respiración, mientras se inclinaba sobre mi cama. A veces se acostaba a mi lado y solo me tocaba. Sus dedos lentos recorrían mis muslos, mientras fingía dormir. Despertaba con un susurro, su boca en mi oído, su cuerpo ya duro contra el mío. Dime qué necesitas, decía. Y yo lo decía con un lloriqueo sincero y crudo.
Por favor, Jake, te necesito. Robamos tiempo como si nos debiera algo. En el garaje, en la ducha, incluso una vez en la encimera del lavadero, sus manos agarrando mi cintura mientras se hundía profundamente dentro de mí. Mis gemidos se ahogaron contra su hombro. Era una obsesión, pero no. Sentía náuseas. Se sentía sagrado como un secreto que el universo se había escapado solo para nosotros. Ocurrió un miércoles. Llegué a casa temprano. La casa estaba tranquila. La luz del sol se derramaba por el suelo de madera, y allí estaba Jake sin camisa, arrodillado junto a la mesa de centro, arreglando algo. El sudor brillaba en su espalda captando la luz como algo sagrado. Mi corazón latía con fuerza. Levantó la vista, sonrió con sorna. Ya me extrañaba. Dejé caer mi bolso. Caminé hacia él sin pensar. Sentía todo mi cuerpo como si le perteneciera. No tienes idea. Me agarró por la cintura y me atrajo a su regazo. Nuestras bocas se encontraron rápidamente, codiciosas. Sus manos se deslizó bajo mi falda. Sus dedos ya encontraban calor. Y susurré sin aliento. Tómame aquí mismo. No dudó. Ya no. Él se abalanzó sobre mí en el sofá, profundo y fuerte. Enterré mi gemido contra su hombro, meciéndose con él, mis muslos apretados alrededor de sus caderas. Estábamos a segundos del borde, a segundos de perdernos a nosotros mismos. Cuando la puerta del garaje se abrió, el sonido nos atravesó como agua fría. El pánico de mi madre me atravesó el pecho. Jake se movió rápido, levantándome agarrando una manta que me cubría mientras buscaba mi vestido. Mis manos temblaban, mi cara ardía, mi corazón no paraba de palpitar. Pasos, voces, la puerta principal se abrió. Nos quedamos congelados, a solo centímetros de distancia. Sonrojados, desordenados, destrozados. Ese fue el día en que nos dimos cuenta de lo cerca que estábamos de perderlo todo. Y de alguna manera eso nos hizo desearnos más. Después de ese día, nos dijimos a nosotros mismos. Seríamos más cuidadosos, más discretos, menos imprudentes. Pero no lo éramos porque ya no se trataba de querer. Se trataba de necesitar. Cada mirada al otro lado de la habitación se sentía cargada. Cada roce de su mano contra la mía en la cocina era eléctrico. Incluso su voz, con solo decir mi nombre, enviaba un pulso entre mis piernas. Por la noche, venía a mí como un ritual secreto. Siempre tarde, siempre tranquilo. Se deslizaba en mi cama como si perteneciera a ella. A veces simplemente me abrazaba. Otras veces su mano se deslizaba bajo las sábanas y me encontraba ya mojada, esperando. Ya no se apresuraba. Me estudiaba, me conocía. Cada vez era diferente. Cada vez era más. Un baño caliente. Sus dedos dejando un rastro de jabón en mi piel. Mi espalda contra el espejo del baño. El vaho se aferraba al cristal. P.V.